A continuación, Suyapa TV le presenta a Carlos Ramos en Blanco y Negro. Bienvenidos, gracias por seguir en sintonía de Suyapa TV en un programa más de En Blanco y Negro este día con una invitada especial, la dama del periodismo para mí. Le doy la bienvenida a la licenciada Telma Mejía. Licenciada, bienvenida a En Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos. Gracias, un placer. Tome asiento, por favor. Licenciada, qué bueno, gracias por haber atendido nuestra invitación en primer lugar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme para un programa que he visto que me parece muy interesante, el enfoque y el desarrollo, y bueno, no creo ser merecedora yo de estar en este espacio acá. He visto las personas que han tenido y son gente pues que tienen mucho que aportar, que contar al país. Yo soy periodista, pero bueno, aquí me tiene. No, por supuesto, por eso lo hemos invitado, además de que conocemos su trayectoria periodística. Para ambientar un poquito a nuestros televidentes, pues la licenciada Mejía, se puede decir que ella es la creadora de al menos de los dos medios más influyentes para mí en televisión y en prensa escrita, que creó las unidades investigativas que tanto éxito han tenido, como es en El Heraldo y en Televicentro actualmente. ¿Así es? Así es, sí. Bueno, en El Heraldo sí desarrollamos bastante, quedó bien conformada la unidad. En Televicentro ahorita, en el noticiero TN5, pues estamos montándola, ¿verdad?, dentro del proceso, pero ya hemos salido con algunos trabajos de profundidad y próximamente ya van a salir nuestros trabajos de investigación. Licenciada, antes de iniciar y empezar a analizar el rol de la mujer en el periodismo, ¿dónde nace usted? Pues fíjese que yo nací aquí en Tegucigalpa, ¿verdad?, pero como a los 3 años mi familia se trasladó para el sur del país, para San Lorenzo, y bueno, allá crecí, allá hice mi educación primaria, secundaria, regresé a Tegucigalpa a estudiar a la universidad y me considero 100% sanlorenzana. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Pues recuerdos muy bonitos, tenía un vecindario muy unido. Mis padres son personas muy sencillas, pero con muchos valores. Mi padre ya murió, ¿verdad? Mi mamá es como el roble en la casa, pero de mi infancia yo recuerdo, digamos, iba a la doble jornada que se está imponiendo hoy en día, iba a la escuela en la mañana y en la tarde, hice una muy buena red de compañeros, de amigos. Todavía yo conservo mis amigos de la escuela y del colegio. Cuando voy al pueblo, bueno, no me ajusta, el fin de semana se me hace corto el día para dialogar con ellos. Yo recuerdo, digamos, uno podía caminar tranquilo, los vecinos no se paraban, no eran muros ni eran verjas, ¿verdad? Eran como unas vallas, ¿verdad?, de alambre. Cada quien, cuando había, digamos, un acontecimiento, el cumpleaños de alguien, entonces todo el mundo compartía. En la Navidad, en Año Nuevo, era muy común, digamos, en las casas, ir a probar en cada una de las casas qué era lo que había, a las 12, comer todos y después reunirse en el vecindario 2, 3 horas. Esas cosas todavía nosotros las mantenemos ahí, los vecinos. Ya cada vez más pocos, digo yo, se han muerto casi todos mis vecinos, ¿verdad?, que me vieron crecer. Pero era una infancia muy bonita. Yo recuerdo que iba donde una tía que tenía enfrente y tenía una hamaca y una lora. Entonces yo me ponía con aquella lora a cantar, porque yo decía que iba a ser artista y que iba a ir a México y me ponía a cantar con aquella lora, ¿verdad? Y entonces todos ellos me decían, no me decían Telma, me decían Pama, porque yo no podía pronunciar mi nombre. Entonces los vecinos, la gente muy cercana a mí, me conoce como la Pama. Pero fueron recuerdos bonitos. Sí, recuerda el nombre de la escuela en la que estudió y su maestro. Sí, estudié en la escuela de niñas, era una escuela de niñas Benito Cerrato, que ahora es una escuela mixta. Yo recuerdo que cuando llegué a la escuela, la profesora Ercilia era la directora, era muy estricta. Y entonces yo iba con mi pelito suelto, ¿verdad?, con una falda larga, blanca,
Y entonces me dijo ella, ay, qué bonito su pelito, pero si usted se hace una trenza, le quedaría mejor. Y entonces usé trenzas desde el primero hasta el sexto grado. Y ella venía y nos revisaba las uñas, y las las niñas que iban sucias, había una pila en el centro y las mandaba a bañar ahí, como ejemplo de que tenía que llegar uno aseado, que ella decía que el sinónimo de pobreza no era suciedad. Entonces era muy estricta. Mis profesoras me enseñaron mucho lo básico. Yo recuerdo que en tercer grado me llevaron a dar, digamos, charlas a las de sexto sobre español, porque me ha gustado mucho, soy muy cuidadosa del idioma, ¿verdad? Entonces yo ganaba concursos de ortografía, y entonces la profesora de sexto grado me mandaba a llamar. Yo estaba en tercero para que les fuera a enseñar cómo escribir a las que ella tenía, ¿verdad? Y era muy bonito, era muy estricto los maestros. En esa época yo recuerdo que las profesoras no podían usar pantalones, ¿verdad? A las mujeres se les tenía prohibido los pantalones y la directora era muy estricta en eso. Y se dio una lucha que después, muchos años después, ya casi saliendo yo de sexto grado, pude ver a la primera profesora con pantalones dando clases en la escuela. Las diferencias de la educación antes y ahora, licenciada. Creo que antes, digamos, mucha disciplina, ¿verdad? Los maestros muy comprometidos con los alumnos. Yo ahora veo, digamos, que los niños, bueno, tienen muchos textos de lectura, mucha información, digamos, de apoyo para estudiar. Cuando nosotros no se daba mucho eso. Yo recuerdo que yo estudié con textos de la Alianza para el Progreso, de un convenio que hizo con Estados Unidos, y yo estudié con un cuaderno que se llamaba Abajo Cadenas, que era venezolano, y por ahí empecé a conocer mucha historia de Venezuela por esos textos, ¿verdad? Y después Capullo y Colita y todas los cuentos, digamos, los maestros a uno lo hacían leer los cuentos y uno se imaginaba el cuento, uno se ubicaba. Entonces creo que eso, la prisa ahora se está perdiendo, digamos, en los niños, ¿verdad? Bueno, ahora está la tecnología, están los juegos, las máquinas, pero creo que hay que como enseñarle al niño a soñar, a imaginarse futuros, escenarios. Y yo recuerdo que cuando nos contaban las 1001 noches, uno se imaginaba una alfombra, ¿verdad?, viajando por el Medio Oriente. Entonces, esas cosas le permiten a uno como construir muchos sueños. E irse viendo, era una educación bastante rigurosa, pero también la mayoría, en ese momento uno no dependía tanto. Mis papás, digamos, no estaban tan pendientes de mis tareas y todo. Yo ya sabía cuáles eran mis obligaciones. Yo recuerdo que desde muy temprano mis papás, a todos nosotros, era una escuela, dejábamos la casa aseada antes de ir a la escuela, íbamos al mercado, ¿verdad?, a comprar las cosas y después seguíamos haciendo las tareas. Y a mí me tocó, digamos, de sexto grado hasta que regresé a la universidad, yo iba al mercado todos los días, 3, 4 veces que se le ocurría a mi mamá. Y a mí eso me ha servido ahora en la vida, digamos, para desempeñarme ya en mi casa, en mi hogar. Yo no tengo problemas para lavar, para planchar, para cocinar. O sea, lo hago súper sencillo. Una formación completa. Fue una formación, exacto, muy integral, y los papás, creo, confiaban mucho en uno. Entonces uno sentía que si salía mal en la escuela o que se aplazaba en un grado, estaba defraudando a sus papás, ¿verdad? Y era una sanción moral que pesa mucho sobre uno, ¿verdad? Creo que habrá que ver, los tiempos son otros, pero tiene que ver con esa formación de los padres. Hubo una disciplina, padres, maestros, muy complementaria. Háblenos un poco, ¿hizo alguna travesura en la escuela? ¿La llevaron a la dirección alguna vez? Pues fíjese que, bueno, tenía yo la tradición de que mis hermanas que habían estudiado ahí eran niñas no problemas, ¿verdad? Entonces como para buscar, pero yo siempre fui como rebelde en la casa. ¿Qué número de hermanas es usted? Yo soy la cuarta. Entonces, en la casa, bueno, la disciplina siempre, nunca di problemas, pero todo tiene un límite. Yo recuerdo que estaba como en quinto grado y no me acuerdo qué pasó con una compañera, Chabela se llamaba, era altísima Chabela, y no me han gustado las injusticias, ¿verdad? Siempre he sido rebelde frente a eso. Entonces ella, algo le había hecho a una compañera
Y vine yo y me enojé y la empecé a seguir. Y la empecé a seguir, pero yo no sé dónde saqué fuerza, ¿va? Y agarré a Chabela del pelo, ¿verdad? Y nos agarramos y entonces la directora y la profesora mía, pero ¿cómo es posible? Estás manchando tu trayectoria en la escuela. Y nos castigó a todo el curso. Y a nosotros nos castigó y nos hincó sobre una semilla de maíz, ¿verdad? Y entonces yo estaba más enojada todavía, porque yo decía, no es justo, este castigo no, es injusto. Y entonces la profesora, me imagino que después ella reflexionó algo y quiso contentarnos con unos confites, para darnos confites. Y le digo yo, a mí con confites no me voy a contentar. Y entonces nos suspendió el castigo, ¿verdad? Pero digamos que es lo único que tuve así, de que en la escuela que yo jugábamos pelota, grupo de cipotas, y entonces agarrábamos a algunas niñas que decían, niñas de bien, ¿verdad? Que ellas que no hacían nada, nosotros jugábamos a matar, bacheteras, ¿verdad? Éramos. Pero esas fueron como los momentos. Recuerdo que una compañera, el papá ahora es un cultivador de camarón en el sur, ellos tenían un mercadito. Entonces ella venía y a ella siempre, era la que tenía, digamos, dinero del grupo, ¿verdad?, de compañeros. Entonces le regalaban varios centavitos, pero, ¿qué le digo? 10 lempiras en centavitos era un montón de dinero. Y entonces Gina no hallaba qué hacer y venía y los tiraba a la garduña. Y todos nosotros agarrar y nos íbamos a comprar unos cartuchos de morro que vendían en la esquina de la escuela las hermanas Juárez, me acuerdo yo, y de todos colores, y eran a 2 por 1 centavo, y cualquier cantidad de cartuchos de morro, ¿verdad? A las 5 de la tarde nosotros esperábamos que saliera Gina, ¿verdad?, para hacer la repartición de los peces. Se extrañan esos momentos, Lindsay. Se extrañan esos momentos. Fue una niñez, creo yo, tuve una niñez sin mayores limitaciones, dentro de lo que mis padres me pudieron dar, pero la disfruté. Me permitió cultivar buenos amigos. Creo que muchos de esos amigos los tengo todavía, me aprecio de tenerlos, ¿verdad? Han pasado tantos años, han pasado tantas cosas, pero yo no trato de no romper ese vínculo, porque yo creo que forma parte de uno mismo, ¿verdad? Cuando uno se desarraiga de sus amistades completamente, de las que conoció, con las que uno creció, con las que uno va cultivando, cuando uno se desarraiga de ellos por otras cosas o porque va obteniendo en la vida, digamos, otros propósitos, creo que es como renunciar un poquito a la identidad de uno. Y creo que no, que uno siempre debe tener como un pie bien puesto que le diga de dónde uno es, de dónde uno viene, y que esos amigos que están ahí, que uno no los ve, son los más solidarios que uno puede tener en los momentos que la vida le toca, digamos, vivir golpes muy fuertes. A mí me ha pasado, digamos, con la pérdida de mi papá, la pérdida de mi hermana mayor, que cumple esta semana 3 años, era mi mejor amiga. La solidaridad de mis compañeros, la solidaridad del pueblo es algo que yo no tengo cómo pagarlo. Sencillamente no tengo cómo pagarlo. O sea, uno demuestra el aprecio que la gente le tiene a la familia, ¿verdad? Y a mis hermanos, a mí en particular. Entonces, esas son cosas que uno no puede escribir, que ni el mayor dinero del mundo puede comprar esos espacios, porque son auténticos. Claro, y de paso pues un San Lorenzo muy desarrollado también, una de las ciudades turísticas si se quiere, porque es cantidad de gente que llega, con algunos festivales también que en unos años para acá se han hecho muy populares. Me gustaría después de la pausa que me comentara, licenciada, ¿por qué estudiar periodismo? Hace un tiempo estudiar periodismo para las mujeres era bastante complejo, sin embargo, y partiendo de usted y algunas otras mujeres también, pues hoy día las muchachas ya, pues hay algunas que hay que decirlo también, lo hacen con muy buen suceso, sin embargo hay algunas otras que piensan más en el jet set, en aparecer en cámaras. ¿Le parece si después de la pausa abordamos eso? Vamos a la pausa comercial, recuerde, no toque su televisor, esto es En Blanco y Negro. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos en esta amena conversación con la licenciada Telma Mejía. Bueno, ya nos ha contado parte de su niñez, una niñez muy sana. Pero, ¿dónde surge esa idea de meterse al periodismo?
Precisamente en mi pueblo, a veces yo animaba los festivales de la canción, del Festival de la Sal. Y entonces siempre recuerdo que el último año éramos 7 mujeres los que se abría la sección diurna en el Instituto Felipe Agustino, donde yo me gradué, y éramos 7 mujeres y 3 varones. Predominábamos ahí nosotros. Y nos fuimos a hacer para el servicio social, tuvimos que caminábamos literalmente a pedir ayuda a pueblos cercanos, a Nacaome, digamos, a los empresarios. Y me fue despertando esa inquietud de las causas sociales. Y yo tenía 2 opciones, decía, o estudiaba trabajo social o estudiaba periodismo, ¿verdad? Me incliné por la vocación del periodismo. Cuando llegué acá a Tegucigalpa, llegué con unos esquemas, digamos, a estudiar periodismo en un momento que Honduras estaba casi en el ocaso de la Guerra Fría. Entonces influían mucho los medios de comunicación, el poder de la radio era impresionante, ¿verdad? Yo recuerdo que escuchaba mucho a Rodrigo Gon Arévalo, escuchaba a Moisés de Jesús Ulloa Duarte, a Gerardo Alfredo Medrano, eran aquellos personajes, ¿verdad? Y nosotros escuchábamos, mi padre en las noches ponía las radios de Nicaragua y ponía las radios de La Habana, agarraba la señal de La Habana. Entonces, con esas inquietudes, vine yo y dije, voy a estudiar periodismo, ¿verdad? Para saber. Cuando entré a la escuela de periodismo, me acuerdo que era una cosa tan chiquita allá en la Facultad de Economía, y lo primero que me encontré fueron unos afiches del Che Guevara, me acuerdo yo, los profesores barbudos, y yo decía, señora, ¿a dónde vine a caer? ¿Verdad? Con todos los esquemas que le monta a uno la radio. Y fui a una charla que nos llevó el licenciado Murillo Cantoral, que me dio introducción, que en paz descanse, con don Rodrigo Wong, ¿verdad? Conocer a don Rodrigo Wong era una cosa para mí impensable, ¿verdad? O sea, de un pueblo, aquella voz potente, verlo de carne y hueso, ¿verdad? Pero ahí me fueron despertando un montón de inquietudes, ¿verdad? Del periodismo que yo quería hacer, ¿verdad? Del por qué me gustaba más la vocación del periodismo. Y tuve la suerte, digamos, en la universidad, como estaba ese proceso de la Guerra Fría, cuando en la clase de Juan Ramón Durán, que nos daba interpretativo, le ponían a hacer el área de los reportajes. Entonces yo hice un reportaje contando la historia de una amiga del pueblo que tuvo con los aguastaras, ¿verdad? Famosos, los de gringos que llegaban allá, los soldados estadounidenses que llegaban a San Lorenzo y todo, y cómo llegaban ellos con una grabadora en las calles, ofreciendo mi chocolate, chocolate, como grandes conquistadores, ¿verdad? Entonces yo conté un poco y lo que pasaba en el aeropuerto de allá, y esa nota le gustó al licenciado Durán y me dijo, ¿usted me autoriza para que yo pueda usar su reportaje y sacarlo en una agencia de noticias internacional en la que yo escribo? Y le digo yo, no tengo problema, ¿va? Yo, igual. Pero viendo esa cosa me fui inclinando un poco por la prensa escrita, por los reportajes, y luego ya estudiando en la universidad, el licenciado Durán me pidió que ocupaba una persona para que trabajara con él en un proyecto de comunicación rural para periodistas y a la vez escribir notas de infancia y de mujer, que se empezaba a abrir el tema en el país para la agencia de noticias Interpress Service. Y así empecé escribiendo notas. Recuerdo que nos pagaban, eran como 100 lempiras por la nota, ¿verdad? Y pasaron como 3 meses y a mí no me pagaban. Y entonces el licenciado Durán me dice, mira, a mí me da pena, pero no, yo le voy a pagar a usted y cuando su dinero va a venir y cuando venga usted me reembolsa. Sí, no se preocupe, le digo yo. Y así fue, ¿verdad? Y así me fui metiendo digamos, al periodismo, a refrendar más esa vocación. Anduve en lugares, en los barrios, metida en los barrios, en las colonias marginales, cubriendo proyectos de agua, subiéndome en uno de esos cerros, ¿verdad? De los que me caí un par de veces en una moto. Y todo eso me fue como formando en un periodismo, digamos, algo exigente, que es el de las agencias internacionales de noticias, porque uno escribe hacia afuera para alguien que no conoce nada de Honduras. Y me acuerdo que tuve una gran dificultad en una nota de planificación familiar,
tuve la mayor dificultad, una de las grandes lecciones que a mí me dio el licenciado Durán, porque empecé a escribir sobre la planificación familiar, las acciones que hacía Provida, Asomplafa, ¿verdad? Los contrastes en la nota. Y entonces él me dice, ah, bueno, me dice, y usted escribe esto, y usted sabe lo que es el método de planificar. Usted sabe la diferencia entre el método natural y el método del anticonceptivo. ¿No? Y entonces, ¿cómo me lo está poniendo acá, si no lo conoce? Bueno, yo pongo lo que los entrevistados me dicen y todo. Sí, pero ¿usted lo conoce? No. Entonces, no sea caja de resonancia. Venga, y se ha sentado y me ha dado una clase del uso del anticonceptivo, de la planificación natural, que yo más roja no pude haber salido ese día, ¿verdad? Para mí era una cosa, y ahí aprendí mucho en eso, ¿verdad? Aprendí entonces a que uno no debe casarse con solo la versión que le da la fuente, sino que uno debe indagar un poco más. En el tema de, cuando empecé el periodismo, la comunicación rural, él me dijo, va a ir a recoger correspondencia por donde vienen toda la ruta de los corresponsales, y era Comayagüela, venía acá a la Kennedy, todo era como una hora que yo hacía recorriendo. Yo quiero, me dice, que usted aprenda desde abajo. Yo no quiero que pase como pasa con muchos periodistas que cubren el Banco Central, ¿ves? Y que las autoridades del Banco Central le dan determinados datos económicos macros, y los periodistas, ay, felices se van, me dice, con la noticia, y los funcionarios muertos de la risa. Me dice, ¿por qué? Les pegaron una patada en la nalgada, me dice, a los periodistas, y se rieron de ellos. No, yo quiero que cuando usted vaya y contraste una información, tenga argumento, y por eso quiero que empiece de abajo. Y yo creo que fue la mejor enseñanza que pude tener en cuanto a eso, a ser bastante rigurosa en algunas cosas. En la agencia siempre han destacado, dice, mi inclinación por la sensibilidad en los temas que me toca escribir de notas de color. Soy muy observadora, ¿verdad? Y nunca he dejado mi libreta a un lado. Yo en mi cartera siempre ando una libreta y un lápiz. Y la grabadora la uso cuando tengo entrevistados difíciles, o cuando sé que son entrevistas complicadas o cuestiones que yo no puedo entender. El tema económico, digamos, no es algo que yo domino a perfección, pero entiendo a grandes rasgos. Y cuando no manejo bien algo, yo llamo a la gente que sabe. Y entonces yo le digo, mira, explícame por favor en español, explícame sencillo para que yo entienda, porque yo tengo que escribir esto para afuera, que me lo tienen que entender aún más. Entonces, yo no tengo pena de decir esas cosas, ¿verdad? Yo creo que eso hace parte del periodismo y que uno va metiéndose. Y así fue como me fui afianzando en esta profesión. Empecé como freelance en esta agencia IPS. Luego ellos me contrataron como segunda corresponsal para Centroamérica para temas precisamente económicos y de integración. Y me acuerdo que le hice una entrevista a un señor de la SIECA. Y yo ya me había leído unos libros de Gautama Fonseca, de varios, de Dante Ramírez, y muchas cosas para prepararme para la entrevista. Y entonces me decía él, ¿y usted por qué me pregunta eso? Bueno, le digo yo, los acuerdos integracionistas en esto. Pero si usted, ¿cómo? Usted no tiene por qué saberlo. Porque usted me dice, no era ni hipótesis. Cuando esto sucedió, su papá y su mamá no pensaban casarse, me dice. Usted no era, bueno, Leo, pero están los libros. Y entonces el señor apantallado, ¿verdad? Pero eso le hace a uno las riquezas en el periodismo. Me encontré fuentes extranjeras que, digamos, querían que uno les llevara la noticia ya redactada para ver ellos y editarla. Yo eso no lo permito. Le digo yo, eso no es periodismo. Si usted quiere ver esa nota mía, entonces no la voy a publicar, ¿verdad? Y cosas duras, o sea, gente fuerte, ¿verdad? Ese de repente es uno de los problemas del periodismo actual, que no existe el catedrático que le pueda guiar realmente, porque estamos de acuerdo de que la parte teórica es fundamental, pero en la práctica es en donde es personal, pienso yo, porque particular a usted le tocó vivir eso. Sí, hay cosas, digamos, que uno... el maestro que le conduce, que le lleva a las historias, y cuando uno sale de la universidad con muchas ideas y con los ideales, con las normas básicas de lo que puede ser el periodismo, en la realidad usted se encuentra con otras cosas, con dilemas éticos, con conflictos que tiene que enfrentar. Yo recuerdo, digamos, yo cubrí mucho la salida de los refugiados que estaban acá, y me acuerdo que una vez nos mandaron, de la agencia me pidieron una nota
sobre refugiados y sobre temas de la guerrilla que se suponía que tenía, ¿verdad? En los campamentos de Occidente, tenía algunas de sus bases. Entonces yo siempre me iba con gente de una misión internacional, y recuerdo que viví ahí mi primer caso de acoso, ¿verdad? Yo nunca he tenido problemas en ese sentido, pero de un funcionario extranjero vino y entonces empezó a contarme que llegaban otras periodistas y que las lunas y que no sé cuánto. Entonces le digo, mire, me parece muy bien, pero yo vengo aquí a trabajar. Entonces yo tenía que haberme quedado en la casa, digamos, de ACNUR en la ciudad, pero ese funcionario vino y me castigó y me mandó a dormir a los campamentos de los refugiados, pero a las zonas más aisladas. Y me decía, ahí, bueno, ahí salen culebras, ahí que cucarachas, yo no tengo problema. Yo aquí voy a dormir, no hay ningún problema. Muevo esa silla, muevo esa mesa y la pongo en la puerta. Y así hice, ¿verdad? Y entonces yo me quedé instalada en los campamentos. Comía, me acuerdo yo, frijoles y sardinas los 3 tiempos, porque era lo que le daban a los refugiados. Y ahí estaba el coronel Abraham García Turcios, que él siempre en esa zona. Cuando llegaban muchos periodistas, entonces él se encargaba de la prensa. Pero yo siempre venía y me le escapaba. Mientras él andaba dirigiendo a los periodistas, yo me le iba por otro lado y me iba a hablar con los refugiados. Y sacaba así las historias de la guerra, las historias del impacto en la niñez. Y entonces después cuando me encontraba se enojaba, ¿y usted cómo hizo? Es que me perdí, le decía yo. Y entonces me hice amiga de muchos refugiados ahí, ¿verdad? Y este funcionario después se dio cuenta, ¿verdad? De lo que yo tenía ya casi 10 días de estar ahí, y vio que yo no cedía, ¿verdad? Que no cedía a sus pretensiones. Entonces empezó un día y me invitó a la casa donde tenían que estar, donde yo debía haber estado hospedada, haciendo una pizza y no sé cuánto. Y yo normal, me acuerdo que nos agarró un operativo militar ahí en ese momento que íbamos para el campamento, y yo regresé con otra gente, ya cuando tenía que venir regresé con otra gente para acá a Tegucigalpa, vine y le conté al licenciado Durán todo lo que había pasado, las historias, y él inmediatamente reportó a la agencia, ¿verdad?, a Roma, lo que había pasado con este cooperante, y a las 2 semanas este cooperante se fue para Nicaragua, ¿verdad? Lo sacaron del país. Ese fue, digamos, como el primer caso así que yo tuve fuerte. Después fue otro funcionario, otro señor de OPS, ¿verdad?, que también me quería revisar notas, que me quiso arrinconar, digamos, en su oficina, y no, nada que ver. De ahí por lo demás no he tenido mayores problemas. Creo que he sabido sortear esas cosas, pero sí a veces el ser mujer periodista le facilita a uno a veces muchas cosas, pero también le dificulta otras. Y eso depende mucho de la claridad de lo que uno tenga, de lo que uno sepa, de lo que uno es y de lo que uno quiere ser. Hoy día es muy sencillo, licenciada, de que, como decía usted, básicamente ser el vocero de algunas instituciones a falta de criterio, a falta de ese olfato periodístico, ocurre y es muy normal. Y siempre lo he dicho, en algunas oportunidades en el programa lo he dicho, es que yo recuerdo estando en la Escuela de Periodismo que el licenciado Juan Ramón Durán precisamente preguntó que para qué queríamos ser periodistas. Y una compañera levantó su mano y dijo, yo porque quiero tener un carro del año. Y hoy día anda un carro del año. Es decir, y trabaja en relaciones públicas. ¿Cree usted que hace falta el guiar a los muchachos, a los estudiantes de periodismo en especializarse, particularmente en el caso económico, en la crónica parlamentaria, en deportes? Pero, ¿por qué ocurrirá ese fenómeno? Bueno, sí, yo creo que precisamente la Escuela de Periodismo se quedó como desfasada en cuanto a la demanda de la formación periodística. Es muy común que yo he ido a dar, digamos, charlas, talleres, y es la pregunta que yo siempre hago, ¿verdad? ¿Usted para qué quiere ser periodista? Entonces alguien dice, para ser famoso, para tener dinero, o para salir en la televisión, para estar en la radio, que se me escuche en la radio. Pocos le dicen, porque quiero escribir historias, o porque quiero ser el enlace en lo que pasa en la sociedad, porque quiero trasladar el clamor de la gente y ver cómo se pueden construir
historias o respuestas, ¿verdad?, a sus demandas. Pocos se lo dicen. De hecho, actualmente yo veo en estas generaciones de periodistas y muy pocos periodistas, muy pocos les gusta escribir. Y no es solo que les guste, que sepan escribir. Salen la mayoría de los periodistas, si uno los pasa a una prueba, yo les digo, si estuvieran en un periódico, no duran una semana, porque escriben muy mal y porque tienen horrores de ortografía. No saben dónde poner la puntuación. Y en la televisión, digamos, uno ve, no usan mayúsculas, pero no saben usar los signos de puntuación. Entonces, a veces yo les digo, cuando ustedes están redactando la noticia, se siente que se cansan. ¿Por qué? Porque no hicieron la pausa en la coma, porque no usaron el punto. Para eso son los signos de puntuación, para que ustedes no se les acabe el aire. Entonces ellos se ríen, ¿verdad? Licky, ¿a dónde le pongo esto? Licky, mire lo otro, de tratar de construir, pero es parte de una formación, y sí creo que hay que especializarse. Yo lo que siento ahora es que hay un periodismo que está saliendo bastante ligero, un periodismo que no cuestiona, sino un periodismo bastante conformista, con la versión oficial, un periodismo oficioso, ¿verdad?, muy centrado en el que dijo, en el acotó, en el aseveró, sin embargo, no obstante, vino y dijo, reflexionó, recalcó, o sea, todas esas cosas que se ponen, ¿verdad?, que le hacen que usted le pierda la riqueza a la lectura. Entonces pero es un problema también que se ve en América Latina, y también se está viendo una corriente latinoamericana por volver nuevamente a géneros como la crónica, como el testimonio, géneros como precisamente esto que ustedes están desarrollando acá, este tipo de entrevistas que uno no las ve en los medios y que son parte de entrevistas que enriquecen el periodismo, que aportan otro debate, otra esfera, otra forma de ver las cosas. O sea, para que la sociedad y la ciudadanía por lo menos tengan una orientación lo más general posible, y sí va a haber que especializarse en algunas cosas. Los periodistas nos caracterizamos por tener, como dicen, querer conocer todo, pero tenemos el mínimo de cada cosa, porque hoy cubrimos una fuente, hoy cubrimos otra, pero el hecho es, cuando nos mandan a cubrir las fuentes, es saberlas cubrir, ¿verdad? Y el problema que uno ve es que hay mucha afinidad, mucha relación, digamos, de amistad entre el periodista y la fuente, y las relaciones con la fuente deben ser cordiales, pero no deben ser de amores, digamos, claro, ¿verdad?, o pasionales, porque entonces uno pierde cierta objetividad. Y uno no es que va a ser enemigo de la fuente, para nada. Sus fuentes son precisamente lo que más le enriquecen. Pero la fuente periodística no solo es el funcionario, es desde la secretaria, es desde el conserje, claro, porque manejan otras cosas que si uno sabe ser amigo, tiene cualquier cantidad de información, y no solo soy periodista porque entrevisto al ministro, soy periodista porque entrevisto al presidente. Eso no es ser periodista. Periodista es mucho más que eso, ¿verdad? Y eso creo que es lo que hay que remecer en este país, en la profesión del periodismo. Importante lo que acaba de decir, licenciada. Después de la pausa, ¿le parece si hablamos de la corrupción en el periodismo? Lo vamos a analizar con la licenciada Telma Mejía, reconocida periodista hondureña. Ya volvemos, vamos a la pausa con nosotros. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. Continuamos conversando con la licenciada Telma Mejía. Licenciada, hablábamos antes de ir al corte de la corrupción en el periodismo. ¿Cómo erradicar la corrupción? Bueno, yo creo que la corrupción en el periodismo es un reflejo de la corrupción del país, de la situación general del país, solo que en el periodismo es una cosa muy grave por dos cuestiones. Primero, porque se está llevando de encuentro la ética periodística, ¿verdad? Y porque la labor del periodista es muy distinta, digamos, a la labor de un abogado o a la labor de un médico. Porque un periodista, cuando se para frente a un micrófono, cuando escribe para un periódico, cuando presenta noticias, es el intermediario, el portavoz de las demandas colectivas de una ciudadanía hacia quienes toman la decisión. Y cuando esas demandas colectivas de la ciudadanía llegan matizadas
o llegan con verdades privatizadas, porque se pagó dinero, ¿verdad? O porque se cayó en la corrupción, entonces quien pierde es la sociedad, porque es una sociedad entonces que anda con bordón, ¿verdad? Dando palos de ciego, porque no sabe por dónde va la información. Y esa es la responsabilidad precisamente de ser periodista, ¿verdad? De mantenerse uno en el equilibrio, ¿verdad? En el contrastar las fuentes, en los balances, pero precisamente en no ceder frente a esos actos. Siempre los gobiernos, siempre las clases pudientes quieren tener buena prensa, ¿verdad? A nadie le gusta que lo critiquen, sino que siempre se digan maravillas. Pero precisamente la labor del periodista es fiscalizar esa función pública, ¿verdad? Con los argumentos posibles. Yo creo que en el caso de la corrupción en el periodismo hondureño sí está entrando en una degradación terrible. Uno lo ve que a inicios de la década del 90, digamos, en el país como que se abrió un abanico al tema de la corrupción. Uno sabía antes a quiénes, ¿verdad?, recibían favores. Es una decisión individual, es una decisión ética, cada quien define qué tipo de periodista quiere ser. Si quiere ser del montón o si quiere ser un periodista reconocido por una trayectoria profesional, que no va a ser millonario, va a vivir decentemente, ¿verdad?, pero va a andar con la frente en alto, que eso no lo puede decir mucha gente, ni lo pueden decir muchos periodistas. Parecen cosas pequeñas, ¿verdad?, pero eso se valora muchísimo. Entonces, digamos, uno ve que del 90, esta democratización de la corrupción, como le llamo yo, se amplió a otras esferas del sector de la comunicación, ¿verdad? O sea, no solo periodistas, camarógrafos, gente de audio, es una cosa impresionante esa democratización de la corrupción, y eso le está haciendo mucho daño al país, ¿verdad?, y al periodismo mismo. Y creo que esos son momentos, digamos, en que Honduras está viviendo tiempos muy aciagos en el tema de inseguridad, en el tema de la criminalidad organizada y en el tema, digamos, en el caso de los periodistas, de los asesinatos de periodistas. Entonces, estamos como en medio de una gran burbuja de problemas, y en medio de esa burbuja está el problema de la corrupción en la prensa. O sea, cómo abordarla, desde dónde hacer reflexiones colectivas que permitan, no solo a los periodistas, sino también a quienes tienen medios de comunicación, porque muchas de esas cosas pasan por la permisividad de los dueños. Yo creo que los dueños saben quién es quién en el periodismo y harían muy bien a Honduras, aparte de los aportes que puedan dar, harían muy bien iniciando, como está de moda ahora, una depuración, ¿verdad?, de la prensa malsana, ¿verdad? Porque es difícil que tantas manzanas, que 3, 4 manzanas buenas sobrevivan entre 20, ¿verdad? Son luchas muy desiguales. Y creo que ahí tiene que ver de un empuje también de la sociedad. Yo creo que la ciudadanía y la sociedad también debe dejar de ser menos hipócrita con nosotros los periodistas y debe comenzar a tomar acciones de una vigilancia sobre el papel, de qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Los periodistas no somos impunes. Yo recuerdo cuando en la época de los militares, un ex jefe de las Fuerzas Armadas me dijo: licenciada, la situación del periodismo, me dice, le va a pasar como a nosotros los militares. Solo que a nosotros los militares nos agarraron con los pantalones abajo. Pero ustedes tienen la oportunidad de crear un buen grupo, que cuando pase el colapso en el periodismo, haya un grupo que pueda surgir y pueda dar esperanza. Pero no trate de evitar eso, porque eso tiene que darse, me dice, lógicamente. Quisiera yo creer que eso se puede frenar. Creo yo que hay mucha sensibilidad. Uno no puede juzgar a la persona que decide, digamos, transar la información, ¿verdad? Es muy fácil decirlo así. Condeno esto, no se puede, porque uno no sabe las coyunturas particulares que viven muchas personas, pero uno sí tiene claro, debe tener claro que el periodismo es para servir, no para servirse de él, ¿verdad? Teniendo esa lógica, yo creo que se pueden partir de muchos debates, de darle, digamos, a las nuevas generaciones de periodistas esa brújula, porque muchos periodistas salen precisamente, salen como con el ímpetu de querer ser famosos, porque ven a muchos famosos que viven como ricos y famosos, ¿verdad? Hay colegas aquí que realmente es envidiable, y
pareciera que ahora hay como el sustento de eso son las herencias, como muchos justifican ahora, ¿verdad? Herencias para tener sus fortunas. Entonces hay que hacer una labor. Y yo creo que esa deuda pendiente del periodismo, de la corrupción en el periodismo, es un debate que debemos empezar los periodistas, que debemos dar los periodistas, pero que nos debe acompañar la sociedad. Porque si la sociedad se queda apática, solo viendo y saludando al periodista que sabe, que trafica, pero lo idolatra, entonces nos está haciendo daño a todo el resto. Y está haciéndole daño a este país que merece una mejor suerte. Necesaria entonces una depuración, también ha surgido mucho medio de comunicación sin ningún tipo de regulación y en donde pues no se informa, sino que más bien se malinforma, se ataca a las personas solo porque me cae mal, lo voy a atacar. Esa regulación debería ser el Colegio de Periodistas. Bueno, sí, nunca, digamos, en las regulaciones, ¿verdad? En el tema de la prensa tienen que ver mucho con el ámbito de la libertad de expresión, ¿verdad? Yo soy partidaria no de regulaciones del Estado, sino de autorregulaciones desde la sociedad misma. Yo creo que aquí lo que debe hacerse frente a ese boom, ¿verdad?, floreciente de programas que no tienen, digamos, como los principios que deben regir el periodismo. Usted tiene derecho a montar un programa en los principios que rige el periodismo, ¿verdad? Cualquiera, yo digo, en Honduras, cualquiera puede hacer periodismo, cualquiera puede decirse, ¿verdad?, que puede ejercer la libertad de expresión, pero no es cualquiera el que puede llamarse periodista, ¿verdad? Porque el periodista ejerce bajo una técnica como ejerce el médico, como ejerce el abogado. Entonces, periodismo cualquiera lo puede ejercer, pero para mí no cualquiera puede llamarse periodista. Entonces, ¿qué sucede? Que es el momento, creo yo, de ver ante esta democratización de medios y no necesariamente de la información, es el momento de crear esos observatorios ciudadanos o desde la universidad. Yo siento que la academia ha estado muy ausente de este debate. Y yo digo la academia, no solo universidades públicas, todas las universidades que tienen ahora, digamos, escuelas de comunicación, deberían montar un gran observatorio de medios para decir qué medio, cómo se informa y siguiendo los cánones del periodismo, sin caer en juzgar ni en prejuzgar. Están ya la línea, la doctrina ya está. Es aplicar la doctrina a la práctica y saber. Entonces, cuando un periodista se sienta señalado o evidenciado una sanción moral y pública de que no está ejerciendo bien su trabajo, yo creo que la sociedad va a decir, entonces prefiero ver algo más. Y ahí el periodista entonces se va a empezar a autorregular. Pero mientras el periodismo siga impunemente, muchos de ellos asaltando, extorsionando, la sociedad se va a confundir para diferenciar entre una cosa y la otra. Y lo único que se puede rescatar es el periodismo haciéndolo como nos enseñaron, con la doctrina que tiene, con los principios, con los parámetros. Pero la ciudadanía, la sociedad debe conocer. Es importante. Bien, vamos a nuestra última pausa comercial. Ya regresamos conversando con la licenciada Telma Mejía. Ya volvemos con En Blanco y Negro. Continuamos con En Blanco y Negro. En el último segmento de En Blanco y Negro, licenciada, háblenos de sus proyectos. ¿Qué está haciendo en este momento? Bueno, tengo proyectos profesionales, digamos. Vamos por salir en la unidad de investigación de Telenoticias con unos trabajos precisamente sobre corrupción, impunidad, ¿verdad? Algunos casos para remediar la impunidad, tal vez como tratar de mecer este sistema, ¿verdad? Evidenciar, obviamente no somos jueces, no juzgamos, ¿verdad? Solo vamos a poner hechos, ¿verdad? Los hechos hablan. Otra serie de proyectos, fortalecer más, tratar también de buscar otras historias que refresquen el país, que refresquen la prensa, diría yo, noticiar otras historias de acciones positivas, de mecanismos. Mi propósito es un poco tratar de llevar, en el caso de la violencia, darle la voz a las víctimas de la violencia, porque la estamos cubriendo solo desde el lenguaje oficial, ¿verdad? Pero hay cientos de madres aquí que lloran,
¿verdad? Hay cientos de jóvenes que mueren. Entonces, y estamos viviendo esa migración, casi un desplazamiento interno de los afectados de la violencia. Son temas, digamos, que a mí me llaman la atención, temas duros en el país, qué sé yo, en el tema de inseguridad, viendo, personalmente estoy interesada en iniciar un proyecto en el tiempo que me quede, ¿verdad? Para escribir un libro sobre las historias de cómo se vive la autocensura en el interior del país. Entonces tengo ese viaje que quiero hacerme tomándome días de vacaciones para ir a hablar con colegas al interior, esa censura que se está imponiendo por diversos motivos, entre ellos la inseguridad. Yo creo que quisiera recoger esas voces y plasmarlas, ¿verdad?, en un trabajo para documentar algo en este país. En el tema del periodismo hay muy poca memoria escrita, ¿verdad? Y yo creo que es un deber, me siento yo como periodista, como la generación de periodismo que yo represento, aportar algo que pueda permitir dar luces en ese debate. Es un proyecto quizá algo ambicioso, pero ahí lo vengo pensando, ya lo tengo más o menos definido, ya me he leído un par de libros, he ido a muchos eventos sobre coberturas de riesgo, cosas de periodismo. Entonces quiero hacer eso, quiero, digamos, lanzar mi segundo libro, ¿verdad? He escrito muchos ensayos. El año pasado escribí uno precisamente sobre televisión, cómo se ve en los medios, otro sobre el proceso electoral. Hice un ensayo sobre la cobertura de las campañas. En el caso me tocó el Partido Nacional, creo que pronto van a presentar ese libro, pero es muy interesante lo que logré recoger ahí, precisamente no del candidato, no de su staff, sino de la gente de abajo, la gente de base, cómo se vive el activismo político. Y a mí me encanta eso porque me permite tener como una lectura del país de primera mano, de fuentes primarias, básicas, que son al final colectivos que construyen una sociedad y que nos pueda permitir entender cómo ven Honduras, por dónde va Honduras, ¿verdad? Ojalá las clases que gobiernan tomen las decisiones más oportunas. Pero un poco mis proyectos van en eso, a querer dar voz a los que no tienen voz, ¿verdad? A querer contrastar las historias oficiales con las realidades cotidianas y hacer periodismo, que es lo único que yo puedo hacer. Qué interesante. Mire, y antes de despedirnos, nos gustaría saber cuál es su percepción del Papa Francisco. Bueno, a mí el Papa Francisco me encanta, ¿verdad? Me parece un papa irreverente para el sistema tradicional en la iglesia. Me identifico con él en esa irreverencia porque, bueno, yo me considero una periodista irreverente. Y me gusta porque creo que él está como muy consciente, ¿verdad?, de los cambios que deben hacerse, que obviamente no son procesos no van a ser procesos, digamos, en el corto tiempo, sino que van a ser cambios paulatinos, pero creo que está tratando de darle una voz a la iglesia, precisamente a los que no tienen voz, está tratando de volvernos a decir que la iglesia es humana, ¿verdad?, que la iglesia no está lejana de la feligresía, sino que la iglesia es de carne y hueso, y él está representando precisamente esa figura de carne y hueso que uno tiene también de lo que es Dios, ¿verdad?, que es justo, y él está tratando de que la iglesia se vuelva más justa, ¿verdad?, que se acerque más a la gente, y me parece que eso va a fortalecer mucho la fe católica. Me encanta, digamos, para mí, el papel que él está dando al cardenal Rodríguez, ¿verdad? Yo no soy fanática del cardenal Rodríguez, ¿verdad? Pero admiro mucho su trabajo, su talento. Creo que como un hondureño uno debe sentirse muy orgulloso. Creo que no se le han dado los reconocimientos que él se merece en ese sentido, pero que tiene un desafío enorme, porque es cómo trabajar en esa reforma de la curia romana, ¿verdad?, siguiendo las líneas de un papa que quiere una iglesia más justa y más humana. Ese va a ser el desafío para mí del cardenal, que habrá que ver dentro de esas reformas que va a donde va la iglesia,
cómo se nos vienen. Y que como periodistas, creo yo, debemos estar preparándonos para cubrir un tema que tampoco conocemos mucho. Licenciada, realmente faltarán horas para seguir conversando con usted. En Blanco y Negro es su casa. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Definitivamente nuestras oraciones para que sus proyectos salgan muy bien y nuestra admiración. Tengo un minuto. ¿Qué mensaje le podemos dar a los jóvenes que tienen esa inquietud de estudiar periodismo? Bueno, que para ser periodista hay que estudiar, hay que leer y que tienen dos opciones. O toman el camino fácil, ¿verdad?, de ricos y famosos pero intrascendentes, o toman el camino de alto riesgo de un periodismo ético, profesional, con técnica, con mucha lectura, con mucho cultivo, para hacer la diferencia, y van a tener igual satisfacciones plenas, tal vez más lentas que en el otro camino, pero plenas y sobre todo andar con la cara, con la frente en alto, con la dignidad con la que debe andar un periodista. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en Blanco y Negro. Por supuesto, lo invitamos a que quede con la programación de Suyapa TV. Que estén bien.